Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Un rumor que está causando revuelo. Se dice que Oscar Denis no pudo contener las lágrimas momentos antes de subir al escenario, y todo por una sola pregunta, la que mencionaba Aslenberg. Quédate en este video porque lo que estás a punto de saber podría cambiar la percepción que tenemos sobre su relación y sus verdaderos sentimientos. Todo comenzó durante los preparativos de un concierto muy esperado por sus fans. Las luces estaban listas, el sonido afinado, y el público ya comenzaba a llenar el recinto. Sin embargo, según testigos cercanos, el ambiente en el backstage era todo menos tranquilo. Vi a Oscar con los ojos llorosos, como si algo muy personal lo estuviera afectando, comentó un miembro del equipo técnico. Segundos antes de salir al escenario, uno de los productores le habría mostrado una entrevista reciente en la que se mencionaba a Aslenberg hablando sobre el pasado. En el fragmento, Asl decía, hay amores que uno no olvida, aunque pasen los años. Algunos nombres no se borran del corazón. Esta frase habría desencadenado una reacción emocional inesperada en Oscar. No sabéis lo que significó Asl para mí. Escuchar eso justo antes de cantar fue como recibir un golpe en el pecho, habría dicho él en voz baja a su manager, mientras intentaba secarse las lágrimas. A pesar del momento emocional, Oscar salió al escenario con una sonrisa fingida. Pero los más atentos notaron que, durante la primera canción, su voz temblaba y evitaba el contacto visual con el público. Al interpretar una balada melancólica, el artista no pudo evitar dejar escapar una frase improvisada, esta va por los que se quedan en nuestro corazón para siempre, aunque ya no estén en nuestra vida. Las redes sociales explotaron al instante. Los hashtags #Oscar Denis y #Aslenberg volvieron a ser tendencia. Algunos fans escribían, eso fue un mensaje directo para Asl, mientras otros comentaban, aún hay heridas abiertas entre ellos. Días después, durante una breve aparición en un programa de televisión, a Oscar se le preguntó directamente sobre el incidente. Aunque intentó evitar el tema, finalmente respondió, el corazón no entiende de lógica ni de tiempo. Hay nombres que se quedan tatuados en el alma. Esta respuesta solo avivó más las especulaciones. Según fuentes cercanas al entorno de Asl, ella también habría quedado impactada al enterarse de lo sucedido. Una amiga habría declarado, Asl vio el video del concierto y se emocionó. Me dijo, no esperaba que esas palabras le llegaran tanto. No sabía que aún le dolía. Desde aquel día, los rumores sobre una posible reconciliación han cobrado fuerza. Aunque ambos han seguido con sus vidas y proyectos profesionales, este inesperado episodio ha dejado en claro que los sentimientos no desaparecen tan fácilmente. Algunos medios incluso afirman que Oscar habría enviado flores a Asl en secreto, acompañadas de una nota que decía, gracias por no olvidar lo que vivimos. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada públicamente, los gestos hablan por sí solos. En una reciente historia de Instagram, Asl compartió una imagen de una flor blanca sobre un libro abierto. La cita subrayada decía, lo que fue verdadero nunca se va del todo. Esta simple publicación bastó para que sus seguidores interpretaran que era una respuesta simbólica al gesto de Oscar. Ella no publica ese tipo de cosas por casualidad, comentó un fanático. Siempre ha sido muy discreta, pero cuando algo le toca el alma, lo deja ver entre líneas. Por su parte, Oscar fue visto saliendo de un estudio de grabación días después del concierto. Al ser abordado por los medios, solo dijo, estoy trabajando en algo muy personal. A veces, la música es la única forma que tenemos para sanar.
Esta declaración bastó para que muchos especularan que una nueva canción inspirada en Asl podría estar en camino. Mientras tanto, varios periodistas del mundo del espectáculo han empezado a conectar puntos. Uno de ellos declaró en un programa de televisión: sabemos que hubo un gran amor entre Özkan y Asl. Lo que vimos en ese escenario no fue solo una actuación. Fue una confesión emocional en tiempo real. Nadie puede fingir ese tipo de dolor con tanta autenticidad. Además, una fuente anónima aseguró que ambos actores habrían coincidido en un evento privado semanas después del concierto. Aunque no se tomaron fotos juntos ni se mostraron en público, alguien del círculo íntimo dijo que hablaron durante más de una hora en un rincón apartado del lugar. No se trató de una conversación superficial. Fue intensa, con momentos de silencio, sonrisas nostálgicas y alguna que otra lágrima contenida. Este encuentro solo alimentó la teoría de una posible reconciliación emocional, aunque no necesariamente romántica. Tal vez no vuelvan como pareja, pero está claro que todavía se tienen un lugar especial en el corazón, comentó otra fuente. Las redes no dejan de debatir. Algunos seguidores desean que se den una segunda oportunidad, mientras otros creen que es mejor dejar el pasado atrás. Si aún se aman, que lo intenten de nuevo. Todos merecemos un amor que luche por quedarse, escribió una usuaria. Pero si el dolor es más grande que el amor, quizá lo mejor es sanar en silencio, replicó otra. Lo cierto es que este episodio ha removido emociones dormidas tanto en los protagonistas como en sus fans. La historia de Özkan Deniz y Aslı Enver sigue viva en el imaginario colectivo, y este nuevo capítulo ha demostrado que algunas historias nunca terminan del todo. ¿Será que la vida les dará una nueva oportunidad, o se trata simplemente de una despedida simbólica con sabor a nostalgia? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, el eco de aquella balada sigue resonando en los corazones de quienes aún creen en los amores que no se olvidan. ¿Y tú? ¿Crees que Özkan y Aslı aún tienen algo pendiente entre ellos? Déjame tus comentarios aquí abajo, y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades. Hasta el próximo video. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no siempre tiene un final. Si quieres seguir enterándote de todas las novedades sobre esta pareja y otros romances del mundo del espectáculo, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Özkan y Aslı deberían darse una segunda oportunidad?